Hola con todos, bienvenidos al primer episodio de Obras que Inspiran. Hoy estamos en el proyecto Natura de Diez Müller. Bueno, bienvenidos a nuestra casa Natura, porque aquí tenemos nuestra oficina. Entonces, a ver, te cuento un poco la historia del terreno. Nosotros estábamos en búsqueda de un terreno para hacer oficinas aquí en el valle. En realidad, la mayoría de terrenos que nos llevaron a ver tenían unas condiciones como muy cercanas a carretera, a la autopista, y eso no es lo que estábamos buscando. Queríamos algún terreno que resalte estos atributos del valle, que son el clima, la naturaleza, etc. Y por una casualidad realmente dimos con este lote que nos encantó. Está, como ustedes ven, en esta lotización que tiene esta entrada con el empedrado, esta arqueada de palmeras, que eso fue uno de los elementos que más nos atrajo al comienzo, ¿no es cierto? Y con estas condiciones, este patrimonio natural, vegetal, ya bastante maduro, ¿no? Entonces eso fue uno de los temas que nos llamó la atención. Es un lote de 2.500 metros y aquí había una casa que estaba, por suerte, implantada como en la mitad del lote. Y eso permitió que, digamos, que el área central del lote estaba ocupada con la construcción, pero todos los perímetros estaban con todo este patrimonio vegetal que te comento, ¿no? Entonces, cuando llegamos nos encantó el sitio, nos encantó el terreno. Pero reconocimos que de alguna manera la primera directriz que nos iba a generar el proyecto era ver cómo podríamos mantener ese entorno natural. O sea, nos parecía imposible agarrar y quitar ese patrimonio. Entonces, desde ahí yo creo que esa es la primera estrategia del proyecto, ¿no? El cómo podríamos acomodar nuestro proyecto arquitectónico a la vegetación. Y eso es un tema complejo que ya lo van a ir viendo adentro, porque del nivel de la calle a la parte posterior del terreno hay más o menos 3,50 metros de diferencia, hay un piso de diferencia. Entonces el proyecto no solamente que se acomoda, como ves, aquí ya empiezas a evidenciar los árboles que aparecen y esto, pero el proyecto no solamente se acomoda en planta, sino que también se va acomodando en sección, en los niveles, de tal manera de irse adaptando a las raíces y a la implantación de los árboles en el sitio, ¿ya? Entonces fue un tema medio complejo, pero que se logró. Claro, no distorsiona con el Sí. Y es lo que decía el Felipe, es crear un edificio donde no sepas lo que esté pasando, ¿cierto? Darle una escala con los diferentes estratos en altura, el edificio, como dice Felipe, se empieza a cegar, las aperturas son muy definidas, ¿no es cierto? Entonces, primero te da privacidad hacia adentro, pero dos, también intencionalmente te empieza a marcar una serie de vistas, ¿no es cierto? Que no te ofrece un proyecto donde sería todo vidrio, ¿no es cierto? Claro. Sino que te empieza a marcar ciertas vistas de árboles, de montañas, etcétera, que fueron muy pensadas y muy dirigidas. Y son una serie de capas que vas pasando desde la calle, la vereda, ¿no es cierto? Las áreas vegetadas a esta plaza elevada donde de alguna manera te comprimes antes de entrar al espacio principal, ¿no? Y siempre a través de estos patios, que ya los van a ver, patios que de alguna manera se abren al exterior, son espacios que no sabes si son interiores o exteriores, te da una noción de lo que empieza a pasar adentro, pero siempre es lo que dice Felipe, esta secuencia de ir descubriendo el proyecto y no tener todo a primera vista. Chévere. Me llama la atención mucho este teatro, ¿qué tal si vamos a verlo ya? Dale, vamos. Tú vienes por acá o de cualquier lado, tienes este espacio que es de aquí, como casi unos 3 metros, y de la nada llegas a este espacio abierto que te sobredimensiona, ¿no? O sea, si tienes una total apertura que como que te abraza. Correcto, pero son justamente eso, ¿no? Los espacios que desde afuera no lo ves, te insinúa de alguna manera por la vegetación y sientes que hay un patio, pero si te pones a ver, ya son espacios de muchas de las ventanas de las oficinas que no dan hacia la calle y que mantienen esa privacidad para que no te estén viendo, pero que siempre están conectados ya con espacios internos, ya sea del atrio o de estos patios ajardinados con árboles, etc. Entonces,
es justamente lo que decíamos, es decir, captando estos diferentes cambios de escala, pero siempre en relación a muchos espacios que de alguna manera te mejoran la calidad del usuario al interior de las oficinas, ¿no? Es lo que estamos tratando de hacer. Yo creo que es como una constante de los proyectos, sobre todo de oficinas, que la arquitectura es como muy evidente, ¿no? Es como tú llegas, ves el edificio y está el lobby ahí, ¿no? En doble altura, o un gran ventanal de 6 metros, las lámparas ya les ves prendidas desde afuera, el counter, ¿no? Como diciendo, aquí estoy. Este proyecto es todo lo contrario. O sea, yo creo que las intenciones de este proyecto más bien es este proyecto silencioso, que quiere que tú de alguna manera vayas descubriendo. Eso creo que es importante. Y estos espacios intermedios de transición son los que un poco te van llevando. O sea, ahorita tú ves desde esta banda bien ciega y luego es como que tienes estas gradas, este pedestal que te insinúa que debes subir, ¿no es cierto? Pero no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces es como que la arquitectura te va generando gestos, ¿no es cierto? Que de alguna manera te van determinando cuál es tu siguiente paso o dónde más quieres llegar, ¿no? Te va invitando a pasar y a seguir descubriendo el espacio, ¿no? Entonces creo que eso es importante. La calidad de la arquitectura no está en estas maniobras en fachada y cosas que usualmente es lo que se está hoy día mucho tratando de ver, ¿no es cierto? Que sean muy llamativas, sino que es lo que decíamos, es una arquitectura muy del lugar, ¿no es cierto? Habla mucho del lugar y lo que te da la calidad arquitectónica es del espacio, o sea, la sensación del espacio, tanto en estos recorridos como ya en el espacio interior. Eso es lo que estamos buscando, que cuando entras y usas el proyecto es lo que realmente empiezas a sentir una calidad y una experiencia, ¿no? Justo lo que me más impresiona es este momento. O sea, cuando tú vienes aquí, estás aquí cerrado y ya comienzas a ver un poco de vegetación. Das el paso acá y... Claro. Te abre el espacio. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante. Este proyecto, yo te decía que por este tema de mantener la vegetación, se hicieron muchos ejercicios en corte. Y en ese estudio de los niveles, no solamente del terreno, se empezó a ver estas oportunidades justamente del proyecto, ¿no? De estas capas que mencionaba Gonzalo, de cómo pasas de un espacio comprimido afuera, ¿no es cierto?, que te está generando una instrucción de pasar a un espacio así, ¿no? Pero la idea de este espacio del atrio no era simplemente generar un espacio de triple, cuádruple altura, o sea, no era solamente por generar un espacio grande. Este atrio en realidad tiene un sentido que para nosotros era súper importante y que habíamos reconocido en otros proyectos de oficinas. Generalmente los proyectos de oficina tú llegas en tu carro, agarras el ascensor, vas a un corredor con puertas y te metes, no te encuentras con nadie, ¿no? Claro, ya estás dentro de la oficina. Ya estás dentro de tus 4 paredes y no te viste con nadie, ¿no? Este espacio de atrio, aparte de que tenemos esta espacialidad súper interesante, el real cometido de esto es un espacio conector. O sea, este es un espacio que pretende que las personas se encuentren. Ya mismo es hora de almuerzo, ya vas a ver cómo la gente empieza a salir. Y tenemos esta serie de bancas, de salitas, del jardín de abajo que ya vamos a ir, donde hay mesas, esta especie de puentes, de gradas, todo es abierto de tal manera que la gente se encuentre y que todo este movimiento y la dinámica del edificio pasa alrededor de este corazón del proyecto que es el atrio, ¿ya? No es solamente generar un espacio por generar un atractivo al proyecto, por vender, sino que esto tiene un fin mucho más fuerte, que es el que las personas se vuelvan a encontrar, que tú sepas quién es tu vecino. Aquí, bueno, ya van a ver, son varias oficinas, pero aquí todos nos conocemos. Es un proyecto donde todo el mundo se conoce, donde se participa, donde te saludas, donde tienes lugares de encuentro. Entonces creo que eso era un cometido súper importante que tenía este proyecto. Y que va con lo que vas diciendo desde la entrada, que no hay como que una sola pared, y es por esto mismo de integración con el espacio público. Llegas y esto viene a ser como que un espacio público entre los residentes, correcto, ¿no? Entre los correcto, habitantes. correcto. Es un punto de encuentro que en verdad tiene su gran jerarquía. Sí, exactamente. Es un sitio donde muchas de las oficinas, por ejemplo, hay una compañía que está a los 2 lados del edificio, del atrio, entonces siempre están conectándose empleados de un lado al otro.
el jardín, las mesas, acá es donde baja la mayoría de gente a almorzar, tienes espacios de coworking donde la gente a veces, si tienes una oficina muy pequeña, bajas a una reunión un poco más grande acá. Entonces es justamente dar una flexibilidad también en el espacio para las oficinas, donde no sea lo que tú decías, un cubículo y un espacio encerrado donde entras a las 9 de la mañana, sales a almorzar y te vas a las 5, sino que realmente empiecen a tener una serie de sensaciones y experiencias que no sea lo típico de las oficinas, ¿cierto? Que esté muy ligado al tema de la naturaleza también. Claro. Vamos viendo aquí los otros. Un poco esta es la parte más baja del proyecto del terreno, que es un poco la última plataforma de esta como cascada de niveles que se da en el atrio, ¿no? Entonces, aquí la mayoría de las especies que tú ves aquí eran nativas, o sea, se movieron un par de árboles, pero el resto es todo lo existente. Y es lo que hablábamos de la implantación del proyecto, que es más o menos una respuesta, ¿no es cierto?, en planta a la ubicación de los árboles y el respeto de mantener todas esas especies que había. Entonces, de eso parte más o menos la idea de cómo se retira el edificio, ¿no es cierto?, manteniendo la mayoría de los árboles, porque este es el jardín original de la casa, donde la mayoría de los árboles teníamos acá. Entonces, es increíble porque todos estos árboles se mantienen y son árboles que son antiguos. Entonces, en los 3-4 pisos que ya tenemos en este lado del edificio, ya en las oficinas ya tienes las copas de los árboles en las terrazas de arriba que te empiezan a aparecer al frente, en un 3er o 4er piso. Entonces, es justamente, ustedes ven, de lo que se ha creado a nivel vegetal versus lo que se mantiene original de la casa, es siempre conectar y tener esta relación con una vegetación muy densa y muy verde, ¿no? Generalmente, a ver, esto es un proyecto inmobiliario. Este fue un proyecto inmobiliario donde había unos socios y había un negocio. Y generalmente en los proyectos inmobiliarios se trata de vender todo y de privatizar, digamos, por llamarlo así, de darle un dueño a todos los espacios del proyecto para rentabilizar más. Quiero que te fijes lo interesante que es aquí en Natura, que todos los espacios abiertos son comunes, no son de un solo dueño. Tanto esas salitas que vimos ahí y eso son para uso de todos los usuarios del edificio. Estos jardines de aquí no pertenecen a esta oficina de aquí, pertenecen a todos. Entonces, eso es algo súper rico de este proyecto porque las personas que trabajan aquí más bien son oficinas pequeñas, pero tienen estos espacios para bajar a almorzar, para tener una reunión, para tener otro tipo de conversación que no la quieren tener en la oficina. Entonces, el proyecto les da estos espacios que son súper ricos y que generalmente, lo vuelvo a decir, en los proyectos inmobiliarios son de unos pocos y son del disfrute de unos pocos. Aquí todos los espacios abiertos son para todos los usuarios, ¿no? Dale, vamos para que vean. Aquí vas a poder ver realmente el acomodo del proyecto a la vegetación y los distintos niveles. O sea, ese jacarandá estaba ahí, ¿no? Entonces el proyecto un poco se adaptó para mantener siempre esa vegetación. Vamos para arriba. No, la parte constructiva del edificio es lo que decía Felipe, muy simple. O sea, es bien sencilla. El edificio funciona como una O, más o menos, ¿no es cierto?, con el espacio este central. Y lo único que se hace es los dos bloques, manejarlos como dos edificios diferentes, ¿no es cierto? No es una sola estructura para todo, donde se empiezan a generar una serie de juntas, donde el puente está anclado a un solo lado, ¿no es cierto? Más o menos lo básico, ¿no? Y el tema de los medios niveles es un poco lo que complicó un poco el tema por el tema de la columna corta, etcétera, pero esa es la manera de poder resolver bien el tema de los estacionamientos. Tenemos 2 estacionamientos y un medio nivel, ¿no es cierto?, que es el que nos permite irnos regulando a todos estos niveles a nivel de subsuelo, ¿no? Aparte de eso, es un proyecto bastante estándar y más bien con una atención mucho más al detalle que a la parte constructiva más sofisticada, ¿no es cierto? Es más bien un poco trabajar con la materialidad, el ladrillo, la madera, etcétera, ¿no? Y un poco tratar de lograr estos espacios con la luz. Y ese creo que es un punto clave del proyecto, que, a ver, al nosotros haber escogido el ladrillo por relacionarnos con el vecindario,
ya un poco el proyecto tiene ¿cómo te digo? Esta vocación mucho más doméstica que de oficinas, ¿no? Y eso es interesante aquí, porque no sé si te sientes en un edificio de oficinas como tal, ¿no? Entonces tienes el ladrillo, que ya te determina un poco qué tienes que hacer, tienes que generar dinteles donde sentar el ladrillo, de ahí un poco el tema de la madera, los materiales naturales, todo lo que tú ves son los materiales locales, naturales. Entonces, eso también le da una vocación y un carácter bastante más doméstico y muy ligado a lo que son los valles, ¿no? Al clima, a la vegetación, estas jardineras que chorrean las plantas. Entonces, sí queríamos que te sientas también en un proyecto de oficinas, pero en Tumbaco. O sea, esto no es un proyecto que estás trabajando en la ciudad o que estás trabajando en otro entorno, sino que estás trabajando en Tumbaco. Y eso era importante para nosotros, ese reconocimiento también en la parte interior del proyecto con el lugar donde está implantado, ¿no? Vamos, quieren para arriba. Vamos. Las 4 esquinas del proyecto, en este último piso, generamos estas cubiertas inclinadas, ¿no? Que es un poco para romper el volumen, para darle una especie de sensualidad al volumen y obviamente son las oficinas más grandes, tengan esta espacialidad con un techo que sea de mayor altura, ¿no? Ya van a ver en la oficina nuestra, pero es justo eso, darle una calidad espacial diferente al último piso que se lo puede lograr versus los otros niveles. Vamos a ver. Ventila súper bien y si bien tienes el ingreso de luz, que es lo que te da la calidad del espacio no es un proyecto caliente, es un espacio muy controlado que también te da esta como celosía de madera, ¿no? Entonces es un poco complementar los dos, ¿no?